Queremos calcular el número complejo menos 2 más 5 y levante a la cuarta potencia. Para hacer esto, aplicaremos el teorema de De Moivre dado a continuación, pero aviso como para el primer paso debemos escribir el número complejo, menos 2 más 5i, en forma polar o en la forma dada aquí. Así que esto es igual a la 4ta. Y el primer paso es escribir z, que es igual a menos 2 más 5i en forma polar. Vamos adelante y gráfico este punto en el plano coordinado complejo y luego determine r y θ. Así que marcaremos menos 2 hexaneutones el eje real y más 5 hexaneutones el eje imaginario. Así que este sería el punto para menos 2 más 5i donde la longitud de este segmento aquí sería ER, y θ sería este ángulo aquí medido desde el eje X positivo. Vamos adelante y dibujemos un triángulo de referencia. Esto sería menos 2 y esto sería más 5. Para encontrar r podemos utilizar la ecuación r igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y para encontrarla, podemos usar la θ tangente igual y dividido por x. Vamos a determinar la primera r será igual la raíz cuadrada de menos 2 cuadrados más 5 cuadrados. Así que eso será la raíz cuadrada de 4 más 25 o 29. Así que es r, pero ahora necesitamos encontrar θ. Bien, el θ sería igual a, y dividido por x o menos 5 2, lo que significa que el θ es igual al tangente de arco de menos 5 2. Pero tenga en cuenta que nuestro ángulo θ debe estar en el segundo cuadrante. Así que ahora vamos al calculadora, asegúrese de que estamos en modo radiano, que estamos, y presionamos el segundo tangente menos 5 2. Aviso como el calculador nos está dando un ángulo en el cuarto cuadrante, es aproximadamente menos 1.1903 radianos. Pero está bien porque podemos usar este ángulo para encontrar nuestro ángulo en el segundo cuadrante. Así que la calculadora nos dio el ángulo θ como aproximadamente menos 1.1903, ¿cuál sería este ángulo aquí en el cuarto cuadrante? Pero esto también nos dice que desde tangente también es negativo en el segundo cuadrante, que nuestro ángulo de referencia debe ser 1.1903 radianes, que significa que podemos encontrar nuestro ángel θ tomando pi radianos, o medio rotación, y restando este ángulo de referencia. Así que nuestro ángulo es aproximadamente 1.9513 radianos. Lo que significa que la forma polar de nuestro número complejo será r, que es la raíz cuadrada de 29x cosino de θ, que es aproximadamente 1.9513 más sino y de 1.9513 radianes. Ahora que tenemos z, podemos aplicar el teorema de De Moivre donde n igual 4 porque quieres z al cuarto. Vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Este es nuestro complejo número z en forma polar. Así que si queremos z al cuarto, levantaremos al cuarto poder. Así tendremos la raíz cuadrada de 29 levantada al cuarto y también multiplicaremos cada ángulo por 4. Tenemos cosino de 4 por 1.9513 más sino y de 4 por 1.9513. Bien, la raíz cuadrada de 29 a la cuarta potencia es la misma que 29 cuadrados, que es 841, y ahora tenemos que usar la calculadora para obtener aproximaciones decimales para estos valores de función trig. Tenemos cosino 4x θ. Theta. Que es aproximadamente 0.0488. Vamos a encontrar también sine de 4xθ. Así que este producto aquí será aproximadamente 0.9988 y tenemos 0.0488 más 0.9988 y ahora distribuiremos el 841. Pero una cosa que tener en cuenta es que si fuera a multiplicar esto a largo plazo, aviso como no habría fracciones o decimales. Así que cuando distribuimos,
Volveremos al íntegro más cercano. Tenemos 841 por 0.0488. Así que la parte real será 41, y si la parte imaginaria, tendremos 841 por 0.9988x y así tenemos más 840y. Entonces encontramos menos 2 más 5 y levanté a la cuarta potencia igual 41 más 840y. Ahora, vamos adelante y compruebe esto en la calculadora gráfica. Si la calculadora está en modo complejo, aquí dice A más B, este es el modo complejo. Podemos verificar esta respuesta solo tipando en el lado izquierdo. Así tenemos menos 2 más 5y. Levantar esto al 4 tu poder. Y aviso cómo verifica que nuestra respuesta es correcta. 41 más 840y es lo que tenemos bien. Espero que hayas encontrado esto útil.